Novedades acerca de nuestro chico y comencemos con las fotos que subieron de ambos a Instagram, donde los vemos con su uniforme del ejército y con sus compañeros de grupo, donde ambos se le ve a extremos diferentes, pero se les ve felices, un poco más grandes de lo que los vimos cuando ingresaron dentro del servicio militar, y la verdad es que su aspecto ha llamado mucho la atención. Algunas personas dicen que Jimin ha perdido su figura delicada y ahora está un poco más musculoso, al igual que Jungkook, pero la diferencia es que Jungkook parece haber rejuvenecido. Esta foto fue tomada por uno de los soldados que ya fue dado de alta, donde Jungkook y Jimin escribieron en su uniforme militar lo siguiente. Jungkook dijo, hiciste un gran trabajo, trabajaste duro, mientras Jimin le puso, trabajaste duro hasta el final. Espero que tu negocio vaya bien, mantente siempre saludable y feliz. No te hagas demasiados tatuajes. Realmente es increíble la capacidad que tienen ambos para poder conectar con la gente con la cual comparten un espacio. Poder verlos en una fotografía hace que nuestro corazón se llene de alegría. Cualquier actualización Chicot es más que bienvenida para cada uno de nosotros. Esperamos que estas no sean las últimas fotos que tendremos de Jimin y Jungkook dentro del ejército, ya que ambos hasta el momento no actualizan ni en su cuenta de Instagram ni en Weverse, así que simplemente estamos a la espera de lo que vendrá. Ahora se revelaron también los pósters de su viaje a la isla Jeju, donde Tae es el invitado especial. Quiero que quede esto claro, Tae es un invitado, lo dijo él mismo en el adelanto y Jungkook también, diciéndole que sería el primero y el último. Muchos fans del otro shit están diciendo que el programa a partir de aquí es Bimin-con, o sea, de Jimin, Jungkook y Tae, ya no del G-Code, lo cual no es verdad. Parece que Tae solo los va a acompañar en la aventura dentro de la isla Jeju, ya que después ellos se toman un tiempo porque los tres tienen agendas muy ocupadas. Veremos cómo se va desarrollando esta historia. Solo les pido que si son fans del G-Code, disfruten cada momento entre los tres. No caigan en las críticas de estas personas que se empeñan en minimizar y atacar al G-Code por cualquier circunstancia o cualquier cosa que ellos hagan juntos. Ahora hablemos de los momentos G-Code que fueron los favoritos de muchos en estos dos primeros capítulos de su programa de viaje. El primero de todo es una de las primeras escenas, donde Jimin y Jungkook están dando como una introducción, pero ambos están sujetados de la mano. Este detalle al inicio pasó desapercibido para muchos, quienes no se habían dado cuenta de cómo ambos tenían las manos unidas. Realmente esto no es una novedad. Jimin y Jungkook, como siempre digo, cada vez que tienen la oportunidad, intentan tener cualquier tipo de contacto físico, ya sea un roce o una tomada de manos o incluso juntar sus piernas. Pero el hecho de que hagan esto a mí me hace entender que ambos necesitan sentirse para tener la seguridad de poder hablar o expresarse cuando están juntos, y más aún en este inicio de este viaje que de alguna manera demostraba una nueva etapa en ambos. Otro momento G-Code que causó mucho revuelo fue el hecho de que Jungkook no podía quitar sus manos de las piernas de Jimin, especialmente cuando viajaron en yate. Recordemos que cuando Jimin viajó de Corea a Nueva York, muchas personas se fijaron en sus piernas, que se veían depiladas y muy hidratadas. Realmente estaban muy lindas. Entonces, con estas dos descripciones, nos dan a entender que las piernas de Jimin para este viaje estaban muy cuidadas y suaves. Esto podría ser uno de los motivos por el cual Jungkook no podía evitar tener sus manos en las piernas de Jimin, y es que no solo simplemente las tocaba, sino que se tomaba el tiempo de acariciarlas. Como dije, el contacto físico parece ser fundamental en su relación, algo que ambos deben tener constantemente para sentirse completo, y más aún cuando están el uno junto al otro. Otro momento ocurrió en la misma escena, y es la confianza y la intimidad que ambos se tienen. Cómo se conocen tan bien, cómo no piden permiso para poder tocarse o rebuscar en el cuerpo del otro,
¿Y a qué me refiero? Recordemos que Jimin fue picado por los mosquitos. Entonces, cuando estaban en el yate, Jungkook no dudó ni un segundo en comenzar a buscar picaduras en todo su cuerpo, en la pierna, en los brazos, en el pecho y en la espalda. Jimin se puso un poco nervioso ante esto y trató de evitarlo, pero claro que Jungkook no desistió. Él quería buscar las formas posibles para poder encontrar las picaduras, o al menos esa fue su excusa para poder explorar el cuerpo de Jimin. Podríamos felicitar a Jungkook por creatividad, también hasta el punto cuando Jimin le da la vuelta a la situación y se sube encima de Jungkook, haciendo como si lo estuviera golpeando pero de forma de juego. La sonrisa entre ambos, la complicidad y como Jungkook se dejó guiar fácilmente es algo que nos cautiva y nos llena de emoción, porque sabemos que Jungkook simplemente pudo ponerse de pie y seguir molestando a Jimin, pero a él le gustó esta situación, entonces simplemente se dejó llevar. También está la escena del Titanic, cuando Jungkook hizo como si estuviera en él, se arrodilló y estiró los brazos. La forma y la confianza con la cual Jimin se lanzó encima suyo, se sujetó de él enrollando sus piernas en su cintura, fue algo espectacular. La reacción de Jungkook también fue algo memorable. Él no le dijo pesas, bájate o se movió incómodo. Sí perdió un poco el equilibrio cuando Jimin se puso sobre él, pero rápidamente compuso la compostura y lo cargó como si nada. No se molestó, él estaba disfrutando del momento. Realmente hay muchísimos momentos de los cuales me gustaría hablar. Sé que algunos pasaron desapercibidos para otros, mientras que otros ya fueron completamente analizados, pero no en este canal, así que yo lo haré a su debido tiempo. Pero hablemos de un momento que puede parecer algo muy insignificante para muchos, pero para mí fue uno de mis favoritos, y fue escuchar a Jungkook y a Jimin gritar que se sienten libres, como ambos miraban el lugar, se estiraban y gritaban lo libre que se sentían, simplemente por tenerse mutuamente y estar juntos. Yo creo que esto de alguna manera calla a quienes los juzgan y se crean historias ficticias en la cabeza. Jimin y Jungkook han demostrado en más de una ocasión que el simple hecho de estar juntos en un lugar significa tranquilidad, paz y libertad para ambos, porque mientras estén juntos pueden ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados, porque siempre se tendrán el uno al otro. Ha quedado más que claro que para Jimin su lugar seguro es Jungkook y viceversa.